Buenas noches a todos ustedes, queridos amigos. ¿Recuerdan dónde estaban en el verano de 1977? Seguramente sí. Fue una época de grandes cambios y de mucha esperanza en nuestra querida España. Mientras aquí disfrutamos de nuestras costumbres y del calor del hogar, muy lejos, en un rincón de Florida, dos viajeros silenciosos comenzaban el viaje más importante en la historia de nuestra especie. Hablo de las sondas Voyager 1 y Voyager 2. Pero les pido que no las vean simplemente como máquinas frías de metal y cables. Para mí, y espero que para ustedes también, estas sondas son como los hijos de una generación dorada. Una generación que hacía las cosas para que duraran toda la vida. Son nuestras embajadoras, llevando nuestra esencia hacia la oscuridad eterna del cosmos. Al principio, los ingenieros pensaron que solo vivirían 5 años para estudiar Júpiter y Saturno. Pero qué equivocados estaban. Han pasado casi 50 años y, contra todo pronóstico, siguen ahí, siguen vivas. A miles de millones de kilómetros de distancia, continúan enviándonos señales desde un lugar donde la luz del sol apenas es un susurro. Cuando estas naves llegaron al borde de nuestro sistema solar, lo que descubrieron dejó a los científicos sin palabras. La frontera de nuestro hogar espacial estaba mucho más lejos de lo que decían los libros. Casi 4.000 millones de kilómetros, más allá de lo que cualquiera había predicho. Las naves de nuestra juventud estaban reescribiendo la ciencia en tiempo real. Antes de que descubramos juntos estos hallazgos que cambiaron la historia, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de estos relatos sobre el espacio, les invito a que se suscriban a este canal y nos den su apoyo. Es un gesto sencillo que nos ayuda mucho a seguir compartiendo conocimiento con personas curiosas como ustedes. Además, me encantaría leer sus recuerdos de aquel año 1977 en los comentarios. Estaré encantado de saludarlos. Ahora, pongamos la vista en las estrellas. Comencemos este viaje hacia lo desconocido. Queridos amigos, para comprender verdaderamente la magnitud de lo que han logrado las sondas Voyager, primero debemos hacer un viaje en el tiempo. Les pido que cierren los ojos por un instante y regresen conmigo al año 1977. Pensemos en cómo era nuestra vida en aquella época. En España, estábamos viviendo tiempos de profundos cambios sociales y políticos. En nuestros hogares, los televisores todavía tenían tubos de rayos catódicos enormes y muchos de ellos aún emitían en blanco y negro. Para hablar con un familiar lejano, usábamos teléfonos de disco que pesaban una barbaridad. Y si queríamos enviar un mensaje importante, escribíamos una carta a mano, le poníamos un sello y esperábamos días o semanas para recibir una respuesta. No existían los teléfonos móviles, no existía el internet. La idea de llevar un ordenador en el bolsillo era pura ciencia ficción, y sin embargo, fue en ese preciso momento de la historia humana, con esa tecnología que hoy nos parece tan lejana, cuando un grupo de ingenieros y científicos se propuso construir una máquina capaz de viajar a las estrellas. Esos hombres y mujeres de la Agencia Espacial Estadounidense no tenían programas informáticos modernos para hacer simulaciones tridimensionales. Trabajaban en grandes mesas de dibujo, usaban lápices, enormes hojas de papel y, sobre todo, reglas de cálculo. La regla de cálculo. Esa herramienta que muchos de ustedes recordarán haber visto o usado en sus años de juventud. Con esas simples reglas de cálculo, con matemáticas puras hechas a mano, trazaron trayectorias que llevarían a 2 naves espaciales a través de miles de millones de kilómetros en el vacío absoluto. Eran auténticos artesanos del espacio. Construyeron las Voyager con la misma filosofía con la que nuestros abuelos construían los muebles o las casas. Las hicieron para que duraran. Cada sonda Voyager pesa unos 820 kilogramos y mide poco más de 3,5 metros de altura. Si las viéramos de cerca, nos parecerían enormes antenas parabólicas coronadas por un amasijo de cables, barras de metal y cajas doradas. Pero dentro de esas cajas se esconde el cerebro de la misión. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente asombrosa. Hoy en día, cualquiera de nosotros tiene un teléfono móvil inteligente para llamar a los nietos, enviar fotografías o leer las noticias.
Ese pequeño aparato que cabe en la palma de su mano tiene millones de veces más memoria que los ordenadores de las sondas Voyager. Escuchen bien este dato. Cada nave Voyager cuenta con 3 sistemas informáticos trabajando juntos: el sistema de comandos, el sistema de datos científicos y el sistema de control de actitud. Entre los 3, suman una memoria total de 68 kilobytes. 68 kilobytes. Para que se hagan una idea, una sola fotografía de las que tomamos hoy con nuestro teléfono ocupa miles de veces más espacio que toda la memoria de esa nave. Es un espacio tan diminuto que los programadores de los años 70 tenían que ser unos genios de la eficiencia. No podían desperdiciar ni un solo código. Cada instrucción, cada orden, debía encajar perfectamente en ese espacio microscópico. A pesar de esta limitación extrema, esos ordenadores primitivos son maravillas de la ingeniería. Han demostrado una resistencia que desafía toda lógica. Imaginen tratar de arreglar un programa informático escrito hace casi 50 años, en una máquina que no pueden tocar y que se encuentra a miles de millones de kilómetros de distancia. Pues bien, los ingenieros siguen haciéndolo. En el año 2002, enviaron un nuevo código a la Voyager 1 para solucionar un problema con un módulo de memoria que estaba fallando. Y funcionó. En el año 2013, lograron que la Voyager 2 cambiara a unos propulsores de respaldo que no se habían utilizado en 37 años. Y los propulsores se encendieron a la perfección. Es como arrancar el motor de un coche clásico que ha estado guardado en un garaje desde nuestra juventud y escuchar cómo ruge al primer intento. Simplemente maravilloso. Pero la maravilla tecnológica no termina en los ordenadores. Hablemos de cómo se comunican estas naves con la Tierra. Las Voyager utilizan un transmisor de radio para enviarnos todos sus descubrimientos. El poder de ese transmisor es de apenas 23 vatios. 23 vatios, piensen en la bombilla que ilumina el interior de su nevera. Esa bombilla probablemente consuma más energía que el transmisor que está enviando datos desde los confines del sistema solar. Cuando esa señal viaja por el espacio, recorriendo distancias incomprensibles, se va debilitando. Se vuelve cada vez más tenue, más frágil. Tarda más de 22 horas en llegar a nuestro planeta, viajando a la velocidad de la luz. Cuando los ingenieros envían una orden, deben esperar esas 22 horas para que la nave la escuche y luego esperar otras 22 horas para recibir la confirmación. Una simple conversación requiere paciencia, 44 horas de espera en el más absoluto silencio. Y cuando esa débil señal finalmente alcanza la Tierra, es tan sumamente suave que necesitamos antenas gigantescas de 70 metros de diámetro para poder captarla. Y aquí es donde entra nuestro orgullo. Rantarantara y Antenas Fundamentales está en España, en Robledo de Chabela, en Madrid. Esos grandes platos metálicos escuchan el susurro de las estrellas. La señal que recogen es una trillonésima de vatio. Es la señal más débil que el ser humano es capaz de detectar y comprender. Todo esto nos lleva a preguntarnos de dónde sacan la energía para seguir funcionando. En el espacio profundo no hay estaciones de servicio y las placas solares no sirven, porque a esa distancia el Sol es solo una estrella brillante más en el cielo negro. No da calor ni luz suficiente. La respuesta es la energía nuclear. Las Voyager llevan consigo generadores termoeléctricos de radioisótopos. Son como pequeñas baterías que contienen plutonio 238. A medida que este material envejece de forma natural, produce calor. Ese calor se convierte en electricidad. Es un proceso silencioso, constante, como el fuego de una chimenea que calienta una casa en invierno. Cuando las naves despegaron en el año 1977, esos generadores producían unos 470 vatios de potencia. Pero, al igual que todos nosotros sentimos el peso de los años, las Voyager también envejecen. El plutonio se va consumiendo. Pierden unos 4 vatios de potencia cada año. Hoy, acercándonos al año 2026, a la Voyager 1 apenas le quedan unos 249 vatios.
se están quedando sin fuerza. Están enfriándose lentamente en el vacío del espacio. Esta es la realidad técnica y humana detrás de las Voyager. Unas máquinas rudimentarias para los estándares de hoy, pero invencibles en su espíritu. Fueron construidas con la tecnología de una época en la que la paciencia y el trabajo manual lo eran todo. Los ingenieros que las soñaron y las ensamblaron, aquellos que calculaban órbitas con papel y lápiz, nos demostraron algo muy profundo. Nos enseñaron que no hace falta tener el último aparato tecnológico para lograr cosas grandiosas. Lo que realmente se necesita es dedicación, cuidado por los detalles y la voluntad de construir algo que trascienda nuestra propia existencia. Las Voyager son el testamento de aquellos años 70. Son el triunfo de una generación de mentes brillantes que, con recursos que hoy nos parecerían primitivos, lograron abrir la puerta del universo. Aquel esfuerzo hercúleo preparó el terreno para lo que estaba por venir. Porque, con esos modestos 68 kilobytes de memoria y esa antena de 23 vatios, estas naves estaban a punto de embarcarse en la aventura más extraordinaria jamás contada. Estaban a punto de aprovechar una oportunidad que solo se presenta una vez cada varios siglos, para visitar mundos gigantes y lejanos. Pero de ese gran viaje por los planetas, de esa danza cósmica entre gigantes de gas y hielo, hablaremos en nuestro próximo capítulo. Queridos amigos, acompáñenme a continuar este relato extraordinario. Pónganse cómodos, porque lo que vamos a explorar ahora es la prueba definitiva de que la inteligencia y la paciencia humana pueden obrar milagros, incluso cuando los recursos son escasos. En la vida, hay oportunidades que pasan una sola vez. Nuestros abuelos solían decir que el tren de la suerte no pita dos veces en la misma estación. Para los astrónomos de los años 60 y 70, ese tren cósmico estaba a punto de pasar, y si lo perdían, ni ellos ni sus hijos, ni siquiera sus nietos, volverían a verlo. Todo comenzó a mediados de los años 60. Los científicos se dieron cuenta de algo fascinante. Descubrieron que los 4 planetas gigantes de nuestro sistema solar, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se iban a alinear de una forma rarísima. Esta alineación no era una línea recta perfecta, sino una disposición en forma de arco inmenso. Una configuración tan especial y tan caprichosa que los astros solo se colocan así una vez cada 176 años. Piénsenlo por un momento. 176 años. La última vez que esos planetas formaron ese arco en el cielo oscuro, en España estábamos a principios del siglo XIX. Eran los tiempos de Francisco de Goya, cuando ni siquiera existían los trenes de vapor, mucho menos la idea de volar. Y ahora, en la década de los 70, el reloj cósmico volvía a marcar esa misma hora. La humanidad tenía la oportunidad perfecta, y la agencia espacial no iba a dejarla escapar. Pero, ¿por qué era tan importante esta alineación? La respuesta tiene que ver con la economía y el sentido común, valores que nuestra generación entiende perfectamente. Viajar por el espacio requiere una cantidad de combustible inimaginable. Si hubiéramos querido enviar una nave a cada uno de esos 4 planetas por separado, habríamos necesitado cohetes gigantescos, imposibles de construir, o viajes que habrían durado 30 o 40 años. Sin embargo, los ingenieros idearon una técnica brillante, una técnica llamada asistencia gravitatoria. Imaginen a un niño en un parque que se agarra al poste de un tío vivo que está girando a toda velocidad. El niño usa la fuerza del giro para salir despedido con mucho más impulso del que tenía al principio. Eso es exactamente lo que harían las sondas Voyager. Aprovechando esa alineación de 176 años, la nave llegaría a Júpiter, se dejaría atrapar por su inmensa gravedad, y Júpiter la lanzaría como una onda gigante hacia Saturno. Luego, Saturno haría lo mismo para lanzarla hacia Urano, y Urano la impulsaría hacia Neptuno. Era un baile cósmico perfecto, un juego de billar a escala celestial. Gracias a este ahorro magistral de energía, las Voyager no necesitaban llevar depósitos de combustible enormes. Usaron la propia fuerza de la naturaleza para viajar de un mundo a otro,
ahorrando tiempo y dinero de una manera que hoy nos sigue pareciendo una obra de arte del intelecto humano. Fue el viaje por carretera más grandioso jamás planeado. Lo llamaron el Grand Tour, y así, impulsadas por la gravedad y el ingenio de una generación brillante, las Voyager se adentraron en el abismo. El viaje desde nuestro planeta azul hasta el primer gigante de gas fue largo y silencioso. En marzo del año 1979, la Voyager 1 finalmente llegó a Júpiter, y lo que vio allí dejó a los investigadores sin aliento. Hasta ese momento, las imágenes que teníamos de Júpiter eran borrosas, tomadas desde telescopios en la Tierra. Sabíamos que era enorme, el rey indiscutible de los planetas, tan grande que en su interior cabrían más de 1000 tierras. Pero verlo de cerca fue una experiencia sobrecogedora. Júpiter no es un planeta tranquilo. Es un mundo en constante agitación, un océano de nubes de colores pastel, naranjas, blancos y marrones, que giran a velocidades de pesadilla. Las cámaras de la Voyager capturaron con todo detalle la gran mancha roja, una tormenta monstruosa, un huracán colosal que lleva activo cientos de años. Fíjense bien en la escala de lo que les digo. Esa sola tormenta es más grande que todo nuestro planeta Tierra. Los vientos allí soplan a cientos de kilómetros por hora, y las nubes se retuercen en formas hipnóticas y violentas. Júpiter también nos sorprendió con relámpagos gigantescos, descargas eléctricas 1000 veces más poderosas que las tormentas más fuertes que jamás hayamos vivido en España, y auroras polares resplandecientes que bailan en sus cielos. Pero la sorpresa más grande, el descubrimiento que obligó a reescribir todos los libros de texto de los colegios, no vino del propio planeta, sino de una de sus lunas. Una luna llamada Io. Antes de la misión Voyager, los científicos creían que todas las lunas del sistema solar eran como la nuestra, es decir, rocas frías, grises, muertas y cubiertas de cráteres formados por impactos de meteoritos. Pensaban que lejos del calor del Sol, todo debía estar congelado y sin vida geológica. Una ingeniera del equipo de navegación, llamada Linda Moravito, estaba revisando las fotografías enviadas por la Voyager. En una de las imágenes del borde de la luna Io, notó una extraña mancha borrosa, como si fuera un paraguas gigante que se elevaba desde la superficie hacia el espacio oscuro. Al principio, pensaron que era un error de la cámara, pero al analizarlo, la verdad se reveló, y fue un impacto absoluto para la ciencia. Era un volcán en erupción, el primer volcán activo descubierto fuera de la Tierra, y no era un volcán pequeño. Las erupciones en Io lanzan material a cientos de kilómetros de altura. Io resultó ser el cuerpo más volcánico y activo de todo el sistema solar. Su superficie está cubierta de azufre, lo que le da un aspecto increíble, con tonos amarillos, naranjas y rojos intensos. No tiene ni un solo cráter antiguo, porque la lava fresca está constantemente cubriendo y renovando su piel. Pero ¿cómo es posible que haya tanto calor allí, tan lejos del Sol? La respuesta es lo que los científicos llaman calentamiento por marea. Júpiter es tan masivo que su inmensa gravedad tira de Io con una fuerza descomunal. Al mismo tiempo, las otras lunas vecinas tiran de Io en la dirección opuesta. Este tira y afloja constante hace que el interior de la luna se amase y se deforme, como cuando frotamos vigorosamente nuestras manos en un día de invierno para entrar en calor. Esa fricción interna derrite la roca y genera los volcanes. Ese día, la humanidad aprendió que el calor que moldea los planetas no solo viene del Sol o de su propio núcleo, sino también de la implacable fuerza de la gravedad. Io nos demostró que el universo está mucho más vivo de lo que jamás imaginamos. Si Io es el fuego ardiente de nuestro sistema solar, la siguiente parada de la Voyager nos llevaría al extremo opuesto, al hielo puro. Hablamos de Europa, otra de las grandes lunas de Júpiter. Cuando las fotografías de Europa comenzaron a aparecer en las pantallas, los científicos fruncieron el ceño. Estaban ante un mundo que no se parecía a nada que hubieran visto antes. La luna Europa era brillante, casi deslumbrante,
como una enorme bola de billar de color blanco perlado flotando en el espacio oscuro. Lo primero que llamó la atención de todos fue algo muy extraño. Al igual que en Io, en Europa casi no había cráteres de meteoritos. En un vecindario espacial donde las rocas han estado chocando durante miles de millones de años, tener una superficie sin cicatrices es un misterio absoluto. Si la superficie fuera vieja, debería estar llena de agujeros, como nuestro propio satélite natural. Pero Europa estaba lisa, pero no intacta. Al ampliar las imágenes, los ingenieros vieron que toda la superficie estaba cruzada por miles de líneas oscuras. Parecían venas, o como los arañazos que deja un patinador sobre un lago helado en invierno. Toda la corteza de la Luna estaba fracturada, rota en inmensas placas que encajaban unas con otras como las piezas de un rompecabezas gigante. Fue entonces cuando los científicos ataron cabos. Esa superficie brillante no era roca, era agua congelada. Europa está cubierta por una coraza de hielo de kilómetros de grosor, y esas grietas oscuras revelaban que el hielo se estaba rompiendo, separándose y volviéndose a congelar constantemente. La superficie de Europa era joven y se estaba curando a sí misma, pero lo verdaderamente trascendental, lo que hizo que a los expertos se les pusiera la piel de gallina, fue la conclusión lógica a la que llegaron. Si la superficie de hielo se mueve y se resquebraja, tiene que estar flotando sobre algo líquido. Y si recordamos lo que aprendimos en la luna Io, ese inmenso calentamiento por marea causado por la gravedad de Júpiter también afecta a Europa. Solo que, en Europa, la fuerza no es tan violenta como para derretir roca, sino lo suficientemente suave y constante como para derretir el hielo desde dentro. Los datos indicaban algo extraordinario. Bajo esa corteza helada, a oscuras y protegida del vacío del espacio, se esconde un inmenso océano de agua líquida. Un océano global, salado y profundo. De hecho, los científicos creen que en la luna Europa hay más cantidad de agua líquida que en todos los mares y océanos de nuestro planeta Tierra juntos. Pensemos en la profundidad de este descubrimiento. Durante toda nuestra historia, hemos buscado agua porque sabemos que donde hay agua líquida, podría haber vida. Creíamos que la Tierra era un oasis único, el único lugar bendecido con mares. Y de repente, unas sondas primitivas, hechas por artesanos del siglo XX con reglas de cálculo, nos susurraban desde el frío extremo de Júpiter que no estamos solos en poseer océanos. Europa pasó de ser una simple curiosidad astronómica a convertirse en el lugar más importante de nuestra búsqueda de vida, más allá de nuestro hogar. ¿Podría haber algo nadando en esas aguas oscuras? ¿Pequeños microorganismos calentados por respiraderos volcánicos en el fondo marino? Las Voyager no tenían las herramientas para decírnoslo con seguridad, pero plantaron la semilla de la duda más hermosa de nuestra era. Abrieron la puerta a soñar que el universo podría estar lleno de rincones donde la vida, obstinada y silenciosa, se abre camino. Estas 3 lunas, estas revelaciones asombrosas, solo fueron el principio. Porque después de dejar atrás Júpiter, nuestras valientes sondas pusieron rumbo al Señor de los Anillos. Pero esa fascinante visita a Saturno es una historia que merece ser contada con calma. Queridos amigos, permítanme servirles otra taza de recuerdo mientras continuamos nuestro viaje. Hemos dejado atrás el fuego y el hielo de Júpiter. Ahora, nuestra mirada se dirige hacia el objeto más hermoso, más fotografiado y más soñado de nuestro vecindario cósmico. Hablemos de Saturno. Desde que éramos pequeños y mirábamos aquellas viejas enciclopedias ilustradas, Saturno siempre ha cautivado nuestra imaginación. Es la joya indiscutible del cielo nocturno. La historia de nuestra fascinación con este planeta comenzó hace mucho tiempo, en el año 1610, cuando el gran maestro Galileo Galilei apuntó su telescopio casero hacia el firmamento. Sus lentes eran tan rudimentarias y primitivas que, al mirar a Saturno, no pudo comprender lo que estaba viendo. Pensó que el planeta tenía una especie de orejas gigantes o pequeñas lunas pegadas a los lados. Tuvieron que pasar varias décadas de confusión hasta que, en la década de 1650, el astrónomo Christian Huygens
tuvo la claridad de comprender que Saturno estaba rodeado por un disco plano, un anillo que no tocaba la superficie del planeta. Durante siglos, los seres humanos creímos que entendíamos esos anillos. Los libros de texto que estudiamos en nuestra juventud nos decían que Saturno tenía unas pocas franjas sólidas. Nos enseñaron que existía un anillo A, un anillo B y un anillo C. Nos dijeron que entre ellos había grandes espacios vacíos, como la famosa división de Cassini. Los científicos creían que eran estructuras continuas, tal vez láminas de hielo ininterrumpidas. Parecía una imagen ordenada, sencilla y fácil de comprender. Pero la realidad, como siempre nos demuestra la naturaleza, es infinitamente más compleja y más hermosa que nuestras suposiciones. Cuando la sonda Voyager 1 alcanzó Saturno en noviembre de 1980, seguida por la Voyager 2 en agosto de 1981, el universo nos dio una lección de humildad. Las imágenes que llegaron a la Tierra, recibidas con tanta expectación en estaciones como la de Madrid, dejaron a los expertos paralizados frente a sus monitores. Lo que vieron destrozó 300 años de teorías astronómicas. Los anillos no eran 3, ni 4, ni 5 estructuras sólidas. Eran miles, decenas de miles de anillos minúsculos, entrelazados, girando unos dentro de otros. Si miramos de cerca un disco de vinilo clásico, de esos que poníamos en el tocadiscos, vemos miles de surcos finísimos. Así son los anillos de Saturno, pero a una escala cósmica que marea el entendimiento. No son láminas sólidas sobre las que uno pudiera caminar. Están formados por incontables miles de millones de fragmentos independientes de hielo puro y roca. Estos fragmentos tienen tamaños muy variados. Algunos son tan finos como un grano de polvo, similares a las motas que bailan a la luz del sol cuando entra por la ventana de nuestro salón en una tarde de primavera. Otros tienen el tamaño de un guijarro, de una canica, de un automóvil pequeño, o incluso son tan descomunales como una catedral entera. Y cada uno de esos billones de fragmentos orbita alrededor de Saturno, siguiendo rigurosamente las leyes de la mecánica orbital, moviéndose a velocidades vertiginosas, chocando entre sí con una suavidad asombrosa, rompiéndose y volviéndose a agrupar en un baile que lleva durando miles de millones de años. Lo más fascinante de esta estructura ciclópea es su fragilidad dimensional. Aunque el sistema de anillos abarca cientos de miles de kilómetros de ancho, un espacio en el que cabrían varias tierras puestas en fila, son increíblemente delgados. En la inmensa mayoría de sus regiones, el grosor de los anillos es de apenas 10 metros. 10 metros. Es algo casi imposible de visualizar para la mente humana. Para ponerlo en perspectiva, si redujéramos el planeta Saturno al tamaño de una pelota de playa grande, sus anillos serían mucho más finos que una hoja de papel de fumar. Es una arquitectura celestial de una delicadeza extrema. Mientras las Voyager navegaban por este laberinto de hielo, sus instrumentos revelaron fenómenos que parecían sacados de una novela de fantasmas. En medio de la blancura brillante de los anillos, las cámaras captaron unas sombras alargadas y oscuras, unas manchas que cruzaban las bandas de hielo de forma radial. Las llamaron los radios, como los de la rueda de una bicicleta o de un carro de mulas. Lo verdaderamente desconcertante de estos radios fantasmales era su comportamiento. En lugar de moverse según las leyes de la gravedad de Newton, estas manchas oscuras giraban al mismo ritmo que el campo magnético del planeta. Los investigadores tardaron semanas en comprender qué estaba pasando. Estaban presenciando levitación electrostática. Un polvo finísimo, más fino que la harina, se cargaba de electricidad y se elevaba flotando por encima del plano de los anillos, proyectando grandes sombras antes de volver a caer. Un espectáculo de magia magnética en el vacío. Y no podemos hablar de los anillos sin rendir homenaje a los pastores. En nuestra tierra, conocemos bien la figura del perro pastor, incansable, corriendo de un lado a otro para mantener al rebaño agrupado y evitar que las ovejas se pierdan en el monte. Saturno tiene sus propios perros pastores. Se trata de pequeñas lunas, diminutos peñascos de apenas unos pocos kilómetros de diámetro, que orbitan justo en los bordes de los anillos.
Las Voyager descubrieron mundos diminutos como Prometeo y Pandora, que flanquean un estrecho y rebelde anillo llamado el Anillo F. Con su pequeñísima pero insistente fuerza de gravedad, estas lunas pastoras tiran de los fragmentos de hielo. Si una partícula de hielo intenta escapar del anillo, la gravedad de Prometeo o Pandora la atrae suavemente de vuelta a su redil. Esta danza gravitatoria crea efectos visuales espectaculares. El anillo F, por ejemplo, no es un círculo perfecto, sino que está trenzado. Sus hebras de hielo se enrollan unas sobre otras como las fibras de una cuerda marinera. Además, el campo gravitatorio de otras lunas más lejanas crea ondas de densidad, haciendo que los anillos se compriman y se estiren, generando patrones en espiral como las olas de un estanque cuando arrojamos una piedra. Las Voyager nos enseñaron que los anillos de Saturno no son un monumento estático, sino un ecosistema dinámico, ruidoso y eternamente cambiante. Después de deslumbrarse con la majestuosidad de los anillos de Saturno, el equipo de dirección de la misión en la Tierra tuvo que enfrentarse a la decisión más difícil y sacrificada de toda su carrera. Las trayectorias de las naves no son líneas libres, se rigen por cálculos inamovibles. Saturno tiene decenas de lunas orbitando a su alrededor, pero había una en particular que quitaba el sueño a los astrónomos desde hacía décadas. Esa luna se llama Titán. El misterio de Titán se remonta a la década de 1940, cuando el astrónomo Gerard Kuiper hizo un descubrimiento insólito desde la Tierra. Analizando la luz que rebotaba en esta luna, detectó señales inequívocas de metano. Titán no era una roca pelada. Titán tenía una atmósfera. De hecho, era y sigue siendo la única luna de todo nuestro sistema solar que posee una atmósfera densa y pesada, comparable a la de un planeta entero. La curiosidad de la comunidad científica era voraz. ¿Qué se escondía debajo de esa capa de aire? Habría montañas gigantes. Habría cráteres inexplorados. Para encontrar las respuestas, la agencia espacial tomó una decisión que cambiaría el destino de la expedición. Ordenaron a la sonda Voyager que forzara su trayectoria para realizar un vuelo rasante sobre Titán, acercándose a apenas unos pocos miles de kilómetros de su superficie. Era una maniobra sumamente arriesgada y costosa. Al usar la enorme gravedad de Titán para este acercamiento, la Voyager 1 sufriría un fuerte tirón que desviaría su rumbo hacia arriba, sacándola definitivamente del plano imaginario por donde circulan el resto de los planetas. En términos sencillos, al elegir visitar Titán, la Voyager 1 renunciaba para siempre a la posibilidad de viajar a Urano y a Neptuno. El gran tour se acababa para ella en ese preciso instante. Fue un sacrificio científico de proporciones épicas. Se entregó la mitad del viaje planetario por el deseo irrefrenable de desvelar el secreto de una sola luna. Pero cuando la Voyager 1 se acercó a Titán en noviembre de 1980, el mundo entero contuvo la respiración y se encontró con un muro ciego. Las potentes cámaras de la sonda, diseñadas para capturar los detalles más finos, no pudieron ver absolutamente nada de la superficie. Titán estaba completamente envuelto en una espesa niebla impenetrable de color naranja oscuro. Era un gigantesco manto de niebla fotoquímica, muy similar al smog denso que a veces cubre el cielo de nuestras grandes urbes en los días fríos y sin viento, pero a una escala planetaria. A pesar de la decepción visual de las cámaras, el sacrificio no fue en vano. Los demás instrumentos de la nave funcionaron maravillosamente y comenzaron a leer los datos de esa niebla misteriosa. Descubrieron que la presión atmosférica en la superficie de Titán es un 50% superior a la de la Tierra. Si usted pudiera estar de pie en ese mundo lejano, sentiría una presión equivalente a estar sumergido varios metros bajo el agua en una piscina. La composición de este aire alienígena resultó ser sorprendentemente familiar y, a la vez, totalmente extraña. Está formada en un 95% por gas nitrógeno, exactamente el mismo nitrógeno que conforma la mayor parte del aire que llenamos en nuestros pulmones en la Tierra. Pero el resto de la atmósfera es un laboratorio químico descontrolado, lleno de metano, etano, propano y otros compuestos orgánicos complejos.
Esa niebla naranja que bloqueaba la vista está compuesta por partículas llamadas tolinas, que se forman cuando la luz del lejano Sol golpea y destruye las moléculas de metano. Titán es un mundo congelado hasta los huesos. La temperatura en su superficie desciende a los casi 180 grados centígrados bajo cero. A esa temperatura implacable, el agua líquida no puede existir. El agua en Titán es una roca endurecida, tan firme y sólida como las montañas de granito que tenemos aquí en España. Pero lo que dejó boquiabiertos a los científicos fue la confirmación de un ciclo meteorológico completo. En la Tierra, el Sol calienta el agua del mar. Esta se evapora, forma nubes, llueve, crea ríos y vuelve al océano. Es el ciclo de la vida. La Voyager nos enseñó que Titán tiene exactamente el mismo ciclo, pero protagonizado por el metano. En Titán hay nubes densas y de esas nubes llueve metano líquido. Las gotas caen sobre la superficie helada, erosionan las montañas de hielo, excavan valles y ríos profundos y desembocan en mares y lagos de hidrocarburos. Titán es el único cuerpo celeste que conocemos, aparte de nuestro propio planeta, donde hay ríos y mares de líquido en su superficie. Es un paisaje fantasmal, congelado en el tiempo, una cápsula del tiempo que nos muestra cómo podría haber sido la Tierra primitiva hace miles de millones de años, antes de que apareciera la primera chispa de vida. Ese vuelo solitario de la Voyager 1 nos regaló un mundo nuevo, un lugar que hoy seguimos estudiando con la esperanza de entender nuestros propios orígenes. Con la Voyager 1 ascendiendo por encima del plano solar, dirigiéndose rápidamente hacia la oscuridad del espacio interestelar, toda la responsabilidad del Gran Tour recayó sobre la Voyager 2. Ella se convirtió en la exploradora solitaria, la única embajadora de la humanidad en los reinos más oscuros, gélidos y lejanos de nuestro vecindario. La misión a los gigantes de hielo había comenzado, y sería un largo y silencioso viaje a través de la nada. Pasaron 5 largos años desde que dejó atrás Saturno. Los ingenieros en la Tierra envejecían, los ordenadores se quedaban obsoletos, pero la sonda seguía su camino incansable. Finalmente, en enero de 1986, la Voyager 2 se acercó a Urano. Hasta ese momento, Urano era solo un punto pálido y borroso en los mejores telescopios. La Voyager nos reveló un mundo asombroso. A diferencia de las tormentas violentas de Júpiter o los vistosos anillos de Saturno, Urano parecía estar en una profunda calma. La sonda nos envió imágenes de una esfera perfecta de un color azul verdoso muy suave. Este color apacible se debe a que la atmósfera está saturada de gas metano, el cual absorbe los tonos rojos de la luz solar y refleja ese azul frío y melancólico. Urano parecía un planeta dormido, sin grandes rasgos, sin manchas, casi liso. Pero la gran rareza de Urano no está en sus nubes, sino en su postura. Si imaginamos que el resto de los planetas, incluida la Tierra, giran como peonzas más o menos verticales, Urano es la excepción que confirma la regla. Está volcado sobre su costado. Su eje tiene una inclinación extrema de 98 grados. En lugar de girar, Urano rueda sobre su órbita alrededor del Sol, como si fuera un barril gigante. Esta peculiaridad geométrica provoca las estaciones más largas y extremas imaginables. Debido a este vuelco, cada uno de sus polos pasa 42 años seguidos bajo la luz del Sol, soportando un verano perpetuo, seguidos inmediatamente de 42 largos años de invierno, sumidos en una oscuridad y un frío absolutos. Aunque el planeta parecía tranquilo, la sorpresa aguardaba en su escolta de lunas. La Voyager descubrió 10 lunas nuevas que nadie había visto jamás, sumándose a las que ya conocíamos. Pero fue una pequeña luna llamada Miranda la que desconcertó por completo a los geólogos. Las fotografías de Miranda mostraron un mundo que parecía haber sido víctima de una gran explosión cósmica. Su superficie estaba compuesta de terrenos viejos llenos de cráteres, mezclados abruptamente con inmensas zonas rayadas y surcadas. Allí se encuentra el acantilado más aterrador y alto de todo el sistema solar, conocido como Verona Rupes.
Hablamos de un muro vertical de hielo y roca que cae en picado durante más de 20 kilómetros, un desfiladero tan inmenso que si alguien saltara desde la cima, la débil gravedad de la Luna haría que tardara más de 10 minutos en caer al fondo. Los científicos aún debaten si Miranda fue destrozada por el choque de un asteroide gigante y luego sus pedazos se volvieron a unir al azar por la gravedad, o si fue desgarrada desde dentro. 3 años después de Urano, en agosto de 1989, la Voyager 2 llegó a su destino final planetario. Era la culminación de 12 años de viaje. Ante ella se alzaba Neptuno, el último guardián antes del vacío interestelar, situado a casi 4.500 millones de kilómetros de nuestro hogar. Muchos esperaban que Neptuno fuera un gemelo tranquilo de Urano, otro mundo azul y aburrido. Pero Neptuno resultó ser una furia desatada. Su color era un azul cobalto profundo, vibrante, casi eléctrico, y lejos de estar en calma, su atmósfera estaba desgarrada por violentos sistemas climáticos. La Voyager descubrió la Gran Mancha Oscura, un huracán colosal que tenía el tamaño exacto de nuestra Tierra, girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Pero lo más incomprensible de Neptuno es la ferocidad de sus vientos. Neptuno está tan lejos del Sol que recibe una cantidad de calor y luz minúscula, apenas 1000 veces menos que nosotros. Sin calor solar para agitar el aire, uno esperaría vientos débiles. Sin embargo, la sonda midió las ráfagas más rápidas de todo el sistema solar. Vientos aterradores que alcanzan la espeluznante velocidad de 2100 kilómetros por hora. Es una velocidad ampliamente supersónica. Vientos que no levantarían un tejado, sino que destruirían por completo cualquier ciudad humana en cuestión de segundos. El motor interno que alimenta esta furia sigue siendo uno de los enigmas más grandes para los astrónomos. Y antes de decir adiós, Neptuno nos regaló un último misterio: su luna más grande, Tritón. La Voyager descubrió que Tritón orbita al revés, viajando en dirección opuesta a la rotación de Neptuno. Esto significa que Tritón no nació junto a Neptuno, sino que fue un mundo solitario y errante que pasó demasiado cerca y fue capturado por la implacable gravedad del gigante. La temperatura en la superficie de Tritón es de 235 grados bajo cero. Es uno de los lugares más fríos jamás medidos por el hombre. Uno pensaría que a esa temperatura todo estaría muerto y congelado para siempre. Pero la Luna demostró estar geológicamente viva. En su superficie helada y agrietada, las cámaras de la Voyager detectaron la erupción de géiseres activos, chorros violentos que disparaban polvo oscuro y gas nitrógeno a 8 kilómetros de altura, manchando el hielo pálido del sur de la Luna. Eran los últimos latidos de vida geológica en el borde del abismo. Al sobrevolar Tritón, la Voyager 2 miró hacia atrás, contempló el inmenso sistema solar que dejaba atrás y puso proa hacia la negrura absoluta. La parte planetaria de su misión había concluido. Ambas naves, como valientes marineros que abandonan las costas conocidas, se adentraban ahora en el océano inexplorado del espacio, hacia territorios donde ningún mapa humano podía guiarlas. Queridos amigos, es un placer volver a encontrarnos en este rincón de reflexión y asombro. Pónganse cómodos, ajusten el volumen y acompáñenme, porque las historias que nos esperan hoy tocan lo más profundo de nuestra condición humana y nos enseñan lecciones que van mucho más allá de la simple ciencia. Llegamos al 14 de febrero del año 1990. Para nosotros, en la Tierra, era el Día de los Enamorados. Un día de rutinas, de regalos, de invierno en España. Pero a 6.000 millones de kilómetros de distancia, en la oscuridad más profunda, la sonda Voyager, uno estaba a punto de realizar el acto más poético y filosófico de toda la historia de la exploración espacial. Las naves ya habían superado todos los planetas. Sus misiones originales habían terminado con un éxito rotundo, y ahora se adentraban en el abismo, alejándose de casa a una velocidad vertiginosa de 60 y 1.000 kilómetros por hora. A esa distancia, la luz del Sol no es más que el brillo de una estrella lejana, una chispa fría en medio de un océano negro e interminable.
Fue entonces cuando un hombre excepcional, el astrónomo y gran divulgador Carl Sagan, hizo una petición inusual a la agencia espacial. Sagan formaba parte del equipo de la misión y tuvo una idea que a muchos de sus colegas ingenieros les pareció una locura. Pidió que, antes de apagar las cámaras de la Voyager 1 para siempre y ahorrar energía, le dieran la orden de darse la vuelta. Quería que la nave girara su pesada estructura, mirara hacia atrás, hacia el inmenso abismo que acababa de cruzar y tomara una última fotografía de la Tierra. Al principio, la agencia se negó. Desde un punto de vista estrictamente técnico y científico, tomar esa fotografía no tenía ningún valor. A 6.000 millones de kilómetros, la Tierra no mostraría continentes, ni nubes, ni océanos. Además, existía un riesgo real. Para apuntar a la Tierra, la cámara tendría que apuntar muy cerca del Sol, y la luz directa, aunque lejana, podría freír los delicados sensores ópticos. Era arriesgar equipo por una simple fotografía sin valor de investigación, pero Carl Sagan insistió. Argumentó que, aunque la imagen no tuviera valor científico, tendría un valor humano incalculable. Sería la primera vez que la humanidad podría verse a sí misma desde el exterior de su propio sistema solar. Sería un espejo cósmico. Finalmente, la agencia espacial cedió. La nave recibió las instrucciones. Lenta y pesadamente, sus motores de maniobra giraron el armazón metálico. Las cámaras se abrieron por última vez y tomaron 60 fotografías, creando un mosaico de nuestro sistema solar. Capturaron a Júpiter, a Saturno, a Urano, a Neptuno. Venus apareció apenas como una mancha. Mercurio estaba demasiado cerca del resplandor solar y se perdió. Marte era demasiado pequeño y oscuro para ser visto. Y Plutón simplemente no reflejaba suficiente luz. Pero en uno de esos fotogramas, atravesado por un rayo de luz solar dispersada por la propia óptica de la cámara, apareció nuestro planeta. Amigos míos, si ustedes buscan esa fotografía, conocida mundialmente como el pálido punto azul, tendrán que entrecerrar los ojos para encontrarla. La Tierra ocupa apenas una fracción de un píxel, un minúsculo, pálido y frágil punto de luz azulada, suspendido en un rayo de sol, rodeado por un vacío negro, inmenso y aplastante. Al ver esa imagen, Carl Sagan pronunció y escribió unas palabras que deberían enseñarse en todas las escuelas. Nos invitó a mirar ese punto. Ese puntito es aquí. Ese puntito es nuestro hogar. Ese puntito somos nosotros. En él, todos los que amamos, todos los que conocemos, todos de los que hemos oído hablar. Cada ser humano que ha existido, vivió y murió allí. Pensemos en nuestra propia historia. En ese pequeño píxel cabe toda la historia de España, desde los romanos hasta nuestros días. Allí están nuestras alegrías y nuestros sufrimientos. Miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y cada campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño con esperanza, todos los inventores, todos los maestros de moral, todos los políticos corruptos, todas las grandes estrellas y todos los santos y pecadores de la historia de nuestra especie vivieron allí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Es una imagen que nos golpea con una humildad profunda. A veces, en nuestro día a día, nos creemos los dueños del universo. Los líderes mundiales desatan guerras, derraman ríos de sangre por el control de una pequeña fracción de ese punto. Qué crueles han sido nuestras matanzas, qué inmensos nuestros odios, por un rincón minúsculo de un píxel borroso. Desde ese lejano punto de vista astrofísico, nuestras pretensiones de importancia, nuestra imaginada posición privilegiada en el universo, se desmoronan por completo. Ese pálido punto azul nos enseña que nuestro planeta es una solitaria mota en la gran y envolvente oscuridad cósmica.
En toda nuestra oscuridad, en toda esta inmensidad, no hay ningún indicio de que vaya a venir ayuda de otra parte para salvarnos de nosotros mismos. Nos guste o no, por el momento, la Tierra es el único lugar donde podemos vivir. Después de tomar esa fotografía inolvidable, el 14 de febrero de 1990, las cámaras de las naves Voyager se apagaron definitivamente. Sus ojos de cristal se cerraron para no volver a abrirse jamás. La energía que consumían era vital para mantener encendidos otros instrumentos durante las décadas venideras. Las naves quedaron ciegas, pero la última imagen que vieron antes de perder la vista fue la de su propio hogar, el lugar de donde partieron. Un recuerdo imborrable impreso en cinta magnética que nos cambió para siempre. Con los ojos ya cerrados, las Voyager continuaron su marcha, guiándose únicamente por sus sensores de partículas y campos magnéticos. Viajaban a través de un espacio que a nosotros, a simple vista, nos parece completamente vacío. Pero los científicos saben muy bien que el vacío del espacio no está realmente vacío. Es un campo de batalla invisible. Para entender lo que ocurrió a continuación, tenemos que hablar de nuestro Sol. Nosotros vemos al Sol como una esfera brillante que nos da luz y calor para nuestras cosechas y nuestros días de playa. Pero el Sol es también una estrella furiosa, un reactor nuclear gigantesco. Constantemente, cada segundo de cada día, el Sol expulsa hacia el espacio alrededor de 1 millón de toneladas de materia. Esta materia no es gas normal, es plasma, una sopa hirviente de partículas cargadas de electricidad, protones y electrones, que viaja hacia afuera en todas direcciones a una velocidad escalofriante de entre 1 millón y 2 millones de kilómetros por hora. A este torrente incesante lo llamamos el viento solar. Este viento solar actúa como el aliento de nuestro Sol. Sopla hacia el exterior y crea una inmensa burbuja invisible a nuestro alrededor que envuelve a la Tierra, a Júpiter, a Saturno y a todos los demás planetas. Esta burbuja protectora se llama heliosfera. Es como una tienda de campaña cósmica que nos protege de las feroces tormentas de radiación y de los rayos cósmicos letales que provienen del resto de la galaxia. Pero ningún aliento puede soplar eternamente sin encontrar resistencia. Fuera de nuestra burbuja, en el inmenso espacio entre las estrellas, existe lo que llamamos el medio interestelar. Es un gas extremadamente fino, frío y antiguo, compuesto por los restos de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Ese gas interestelar ejerce una presión hacia adentro, aplasta nuestra burbuja. Entonces, llega un punto, muy lejos en la oscuridad, donde el viento del Sol choca contra la presión del espacio interestelar. Y ese punto de colisión violenta es lo que los astrofísicos llaman el choque de terminación. Imaginen que abren el grifo de agua en el fregadero de su cocina. El agua cae directamente y forma un disco liso alrededor de donde golpea, pero a unos centímetros de distancia. Ese agua choca contra el agua que ya está en la pila y forma un pequeño borde, una onda donde el agua frena de golpe y se vuelve turbulenta. Eso es exactamente el choque de terminación, pero a escala galáctica. Es la frontera invisible donde el poderoso viento solar de repente frena de manera abrupta, pasando de ser supersónico a viajar a velocidades mucho más lentas. En ese frenazo brutal, el plasma se calienta intensamente y se comprime. Los científicos de la Tierra esperaban este encuentro con una expectación febril. En diciembre del año 2004, a la asombrosa distancia de 14.000 millones de kilómetros de nosotros, los sensores de la Voyager 1 enloquecieron de repente. Habían cruzado el umbral. Habían sentido el frenazo. Habían llegado al choque de terminación. Pero el universo, siempre dispuesto a asombrarnos, no les mostró una simple línea estática dibujada en el mapa. Lo que la Voyager descubrió fue desconcertante. El borde no era una pared fija de ladrillos, era una frontera viva, dinámica, que se movía hacia adelante y hacia atrás. De hecho, los registros mostraron que en el año 2002, la nave ya había rozado este borde.
Lo tocó durante unos meses y luego volvió a estar en pleno viento solar rápido. ¿Qué había pasado? ¿Acaso la nave había retrocedido? Por supuesto que no. Las naves viajan en línea recta y nunca frenan. Lo que ocurrió es que la frontera misma se había movido. El choque de terminación respira. Como los pulmones de un coloso, la heliosfera se infla y se desinfla rítmicamente. Este movimiento está dictado por el ciclo del Sol. Cada 11 años, nuestro Sol pasa por un período de máxima furia, con tormentas y manchas solares intensas, y luego se calma. Cuando el Sol está furioso, su viento sopla con más fuerza y empuja el borde hacia afuera. La frontera se aleja. Cuando el Sol se relaja, la presión del espacio exterior gana la batalla y empuja el borde hacia adentro, acercándolo a los planetas. Las sondas Voyager, perdidas en la negrura, sintieron las mareas cósmicas. Como cuando paseamos por las playas del mar Cantábrico y vemos la marea subir y bajar, las Voyager sintieron cómo la playa del sistema solar avanzaba y retrocedía a su alrededor. Habían descubierto que la muralla que nos protege del vacío no es un escudo rígido, sino una membrana viva que respira al compás del latido de nuestra estrella madre. Después de cruzar el turbulento choque de terminación, las sondas Voyager se adentraron en la zona final de la burbuja solar, un área espesa y caótica conocida como la heliofunda. Sabían que pronto llegarían a la verdadera frontera final, la heliopausa. El punto matemático exacto donde la fuerza del viento solar se rinde por completo y la presión de la galaxia toma el control absoluto. Cruzar la heliopausa significaba salir verdaderamente del imperio del Sol para entrar, y por primera vez en la historia humana, en el océano interestelar. Pero aquí es donde la realidad dio una lección de humildad aplastante a los mejores intelectos de nuestro planeta. Durante las décadas de los años 80 y 90, los científicos habían utilizado los ordenadores más potentes del mundo para crear sofisticados modelos matemáticos, simulaciones tridimensionales que intentaban predecir a qué distancia se encontraría esta frontera final y qué forma tendría. Esos ordenadores predecían con gran confianza que la burbuja solar era como un globo perfecto, una esfera simétrica, y que el borde final se encontraría a unas 90 unidades astronómicas de nosotros. Para entender esta medida, debemos saber que una unidad astronómica es la distancia que separa a la Tierra del Sol, unos 150 millones de kilómetros. Así que los científicos apostaban sus carreras a que, al multiplicar esa cifra por 90, encontrarían el final del camino. 135 mil millones de kilómetros era su predicción máxima. Los años pasaron. Las ondas alcanzaron esa distancia teórica, cruzaron la línea de las 90 unidades astronómicas y no pasó nada. Los sensores no registraron la salida, cruzaron las 100 unidades y la burbuja seguía protegiéndolas. Llegaron a las 110 unidades y el viento solar, aunque débil y revuelto, seguía allí. La comunidad científica estaba atónita. Los modelos matemáticos se derrumbaban ante sus ojos. Finalmente, en el año 2012, la Voyager 1 cruzó la frontera final. Se convirtió en el primer objeto creado por el ser humano en abandonar el sistema solar. Pero no lo hizo donde decían los libros, sino a una increíble distancia de 121 unidades astronómicas. Fueron más de 18 mil millones de kilómetros. Esto significa que la frontera real estaba 3.800 millones de kilómetros más lejos de lo que predecía el cálculo más pesimista. Para que lo entendamos, los ordenadores se habían equivocado por una distancia mayor a la que separa el Sol del planeta Urano. Un error de proporciones colosales. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Cuando la Voyager 2 cruzó esa misma frontera final años más tarde, en el año 2018, lo hizo en una dirección del espacio completamente diferente, como si tomara una salida distinta de la misma ciudad. Al comparar los datos de ambas sondas, descubrieron que el globo que nos protege no es redondo en absoluto. Los modelos informáticos juraban que la burbuja era simétrica. La cruda realidad demostró que la heliosfera tiene una forma asimétrica,
aplastada en la parte delantera y con una cola inmensamente larga en la parte trasera, similar a la forma de una bala de fusil o a una lágrima gigante. ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestro sistema solar entero no está quieto. El Sol, arrastrando a todos los planetas con él, viaja a toda velocidad por la galaxia. Al chocar contra el gas de la Vía Láctea, la parte frontal de nuestra burbuja se aplasta contra el viento en contra, como la proa de un barco cortando las olas de un río caudaloso, mientras que por detrás deja una larga estela de espuma. Ese día, la naturaleza nos dio una bofetada de realidad que los científicos más ancianos y sabios recibieron con gratitud. Les enseñó sobre el gran pecado de la arrogancia académica. Nos creímos que, sentados cómodamente en nuestros despachos, tecleando números en simuladores, podíamos adivinar cómo era el universo en rincones donde nunca habíamos estado. Habíamos subestimado la fuerza de nuestro Sol y habíamos calculado mal la densidad del vacío interestelar. Las Voyager nos recordaron una lección fundamental de la vida que todos nosotros, con los años, acabamos aprendiendo. La teoría está muy bien en el papel. Los planos de un arquitecto son preciosos y los mapas de carreteras son muy útiles, pero el mapa no es el territorio. Usted no conoce de verdad el camino hasta que se pone las botas. Camina por la tierra, siente las piedras bajo sus pies y el viento frío en su rostro. Ninguna teoría informática puede reemplazar a la exploración real. Tuvimos que enviar 2 máquinas de los años 70, armadas con reglas de cálculo y paciencia, a ensuciarse las manos en el polvo estelar para que nos dijeran la verdad. Y la verdad resultó ser que nuestra casa cósmica es mucho más grande, más extraña, más asimétrica y maravillosa de lo que jamás nos atrevimos a soñar. Esta fue la gran lección de las sondas en la frontera. Pero el misterio, amigos míos, apenas acababa de cruzar el umbral hacia territorios aún más incomprensibles. Queridos amigos, qué alegría volver a sentarme a conversar con ustedes. En nuestros capítulos anteriores, dejamos a nuestras valientes sondas navegando por las aguas más turbulentas de la frontera solar. Hoy, vamos a dar el paso definitivo. Vamos a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Les prometo que lo que viene a continuación es tan asombroso que superará cualquier novela de ciencia ficción que hayamos leído en nuestra juventud. Para entender el asombroso descubrimiento que la sonda Voyager 1 hizo en el verano del año 2012, primero debemos visualizar cómo funciona el magnetismo en el espacio. Todos hemos jugado alguna vez con imanes cuando éramos niños. Sabemos que tienen polos y que generan una fuerza invisible a su alrededor. Pues bien, nuestro Sol es como un imán gigantesco. Genera un inmenso campo magnético que envuelve a todos los planetas. Las líneas de este campo magnético solar son como hilos invisibles que nacen en el Sol. Se estiran por miles de millones de kilómetros y se retuercen debido al giro constante de nuestra estrella, formando una especie de gran ovillo de lana cósmica. Por otro lado, la Vía Láctea, nuestra gran galaxia, también tiene su propio campo magnético. Un campo inmenso, antiguo y majestuoso, con sus propias líneas de fuerza que corren entre las estrellas. Durante décadas, los científicos más brillantes de nuestro planeta creyeron firmemente que estos 2 sistemas magnéticos, el del Sol y el de la galaxia, eran como el agua y el aceite. Pensaban que al llegar a la frontera final, la sonda Voyager encontraría una barrera impenetrable, un muro donde las líneas del Sol se doblarían hacia atrás y rebotarían al chocar contra las líneas magnéticas del espacio interestelar. Era lo lógico, era lo que dictaban los modelos matemáticos y el sentido común, pero el universo no siempre obedece a nuestra lógica humana. A mediados del año 2012, la Voyager 1 empezó a enviar datos sumamente extraños a los receptores en la Tierra. Los ingenieros que vigilaban los monitores, muchos de ellos ya con el pelo blanco después de haber dedicado su vida entera a esta misión, se frotaban los ojos sin poder dar crédito a lo que veían. La nave no había chocado contra un muro magnético. En su lugar, había entrado en una región que nadie, absolutamente nadie en la historia de la astrofísica,
había sido capaz de predecir o imaginar. Habían descubierto lo que hoy conocemos como la autopista magnética. Imaginen por un momento una antigua ciudad amurallada medieval. Durante siglos, las puertas han estado cerradas para proteger a los habitantes del bosque oscuro y desconocido que hay fuera. Dentro de la ciudad, hay un caos de callejuelas estrechas y retorcidas, que representan las líneas magnéticas enredadas de nuestro Sol. Fuera, en el bosque, hay caminos anchos y rectos que se pierden en la niebla, representando el campo magnético de la galaxia. Lo que la Voyager encontró fue que, en ciertas regiones de la frontera, la muralla de la ciudad estaba rota. Las puertas se habían abierto de par en par, y de forma milagrosa, las callejuelas retorcidas del interior se habían alineado perfectamente con los grandes caminos del exterior. En esta autopista magnética, las líneas de fuerza del Sol se conectan directamente con las líneas de fuerza del espacio interestelar. Es un cruce de caminos donde se abrazan dos imperios. Cuando la sonda entró en esta zona, observó un tráfico cósmico bidireccional fascinante y aterrador al mismo tiempo. Por un lado, las partículas de baja energía que habían nacido en nuestro Sol y que viajaban por esta autopista, de repente aceleraban y se escapaban libremente hacia el abismo de la Vía Láctea. Se iban para no volver jamás, abandonando el hogar solar que las vio nacer. Por el otro lado, en sentido contrario, una tormenta invisible entraba a toda velocidad. Los rayos cósmicos galácticos, que son partículas cargadas de altísima energía producidas por la explosión violenta de estrellas lejanas hace millones de años, utilizaban esta misma autopista magnética para colarse en nuestro sistema solar. Estas partículas entraban corriendo a través de las puertas abiertas de la muralla, inundando la región con una radiación intensa y antigua. La nave Voyager 1 pasó semanas navegando por este cruce de caminos. Los científicos en la Tierra debatían acaloradamente, enviándose correos electrónicos a todas horas de la madrugada, tratando de comprender si la nave había salido ya del sistema solar o si seguía dentro. La brújula magnética de la nave no mostraba ningún cambio de dirección, lo que indicaba que seguían en el campo del Sol, pero el ambiente estaba lleno de partículas del exterior. Era una zona de transición caótica, un purgatorio estelar, una tierra de nadie que demostró, una vez más, que la naturaleza es la arquitecta más creativa y sorprendente que existe. Una estructura puente que unía nuestro pequeño y cálido hogar con la inmensidad gélida del resto de la creación. Después de transitar por la desconcertante autopista magnética, llegó el momento que definiría no solo el éxito de la misión, sino un hito en la historia de la humanidad. El cruce definitivo, la llegada a la heliopausa. A nosotros, en España, la historia de la exploración nos toca una fibra muy íntima. Crecimos escuchando las hazañas de Cristóbal Colón cruzando el Atlántico hacia lo desconocido, o de Juan Sebastián Elcano, completando la primera vuelta al mundo en 1522. Aquellos marineros de antaño se enfrentaron a mares inexplorados, a monstruos imaginarios y a la incertidumbre de no saber si algún día regresarían a casa. Sentían el terror y la maravilla de abandonar el mapa conocido para adentrarse en territorios donde las viejas reglas ya no servían. Ese mismo espíritu, esa misma valentía inmensa, es la que latía en el corazón mecánico de nuestras dos sondas. El 25 de agosto del año 2012, la sonda Voyager 1 hizo historia. A una distancia incomprensible de 18.000 millones de kilómetros de nuestro cálido y familiar Sol, los instrumentos de a bordo registraron un cambio radical, drástico y absoluto. De un día para otro, las partículas solares que habían acompañado a la nave durante 35 años desaparecieron por completo. Se esfumaron. En su lugar, el contador de rayos cósmicos galácticos, esa radiación dura y antigua procedente de las profundidades de la Vía Láctea, se disparó y se mantuvo en un nivel alto y constante. Sin trompetas ni celebraciones en el vacío, en el silencio más absoluto, la humanidad acababa de abandonar su sistema solar. La Voyager 1 había cruzado la heliopausa. 6 años más tarde, el 5 de noviembre del año 2018, su hermana, la Voyager 2, que viajaba por una ruta diferente,
cruzó también esa misma frontera. Ambas naves se convirtieron en las primeras emisarias de la Tierra en navegar por las aguas profundas del océano interestelar. Pero, ¿qué es exactamente este espacio interestelar? Solemos pensar que entre las estrellas no hay absolutamente nada, un vacío perfecto donde reina la nada. Sin embargo, la realidad que nos contaron las Voyager es muy distinta. El espacio interestelar es un vacío inmensamente superior a cualquier vacío que podamos fabricar en los laboratorios más avanzados de la Tierra. Para que se hagan una idea, en 1 centímetro cúbico del aire que respiramos ahora mismo, hay millones de trillones de moléculas. En ese mismo espacio en el medio interestelar, apenas hay 0,08 átomos. Es casi la nada absoluta, pero no es la nada total. Ese finísimo velo de materia está formado por los restos de estrellas antiguas, hidrógeno y helio primordiales mezclados con una pizca de polvo de estrellas muertas. Lo más sorprendente de este océano cósmico es su temperatura. Las Voyager midieron que la temperatura de esas pocas partículas rondaba los 30.000 grados centígrados. 30.000 grados, mucho más caliente que la superficie de nuestro propio Sol. Sin embargo, y esta es la gran paradoja de la física que a veces cuesta comprender, si usted pudiera sacar la mano por la ventana de una nave espacial en esa región, no se quemaría, se congelaría al instante. Esto ocurre porque, aunque cada partícula individual tiene una energía equivalente a un calor extremo, hay tan pocas partículas, están tan increíblemente separadas unas de otras, que no tienen la capacidad de transferir ese calor a un objeto sólido. Es un infierno ardiente en la teoría, pero el congelador más absoluto en la práctica. Estar en la heliopausa es como pararse en la orilla del mar de noche, mirando hacia un océano negro y sin fondo. El Sol, nuestra estrella dadora de vida, la que nos abriga en invierno y madura nuestros campos en verano, ya no es el centro de mando. Desde la perspectiva de las Voyager, el Sol no calienta, no influye, no domina. Se ha convertido simplemente en la estrella más brillante de un firmamento lleno de miles de millones de otras luces distantes. Al cruzar esa línea invisible, nuestras máquinas, y por extensión toda la humanidad, dejaron de ser ciudadanos de un solo sistema solar para convertirse, oficialmente, en habitantes de la galaxia. Es el logro técnico y filosófico más grande de nuestra historia reciente. Un primer paso vacilante, pero firme, hacia la eternidad. Podríamos pensar que, una vez que las naves cruzaron la heliopausa y se sumergieron en el gélido océano interestelar, la influencia de nuestro Sol habría terminado para siempre. Podríamos imaginar que, detrás de esa gran muralla magnética, el espacio de la Vía Láctea sería un lugar de calma perpetua, un silencio sepulcral donde nada se mueve y nada cambia, donde las ondas viajarían solas, olvidadas por la estrella que las vio nacer. Pero el universo es pura poesía en movimiento, y la realidad nos demostró que los lazos de la familia cósmica no se rompen tan fácilmente. Incluso a miles de millones de kilómetros de distancia, más allá de la frontera final, el Sol sigue teniendo una forma de tocar a sus hijos. Lo hace a través de fenómenos aterradores y hermosos que los científicos han bautizado como los tsunamis solares. Para comprender este fenómeno, debemos recordar el carácter violento de nuestro Sol. Nuestro Sol no es una bola de fuego tranquila. Su superficie es un mar hirviente de plasma que a veces sufre convulsiones brutales. Estas convulsiones se llaman eyecciones de masa coronal. Son explosiones inimaginables, donde el Sol escupe violentamente miles de millones de toneladas de materia y energía hacia el espacio. Cuando esto ocurre, una gran ola de presión, una onda de choque gigantesca, comienza a viajar a través del sistema solar a velocidades pasmosas. Esta onda de choque pasa por Mercurio, abraza Venus, roza la Tierra creando preciosas auroras boreales, y sigue su camino implacable. Pasa por Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Viaja durante meses e incluso durante años, sin perder del todo su empuje. Y finalmente, esa ola gigante choca contra la heliopausa,
la pared interior del sistema solar. Cuando usted arroja una piedra grande a un lago en calma, el impacto crea ondas circulares que viajan por la superficie del agua hasta llegar a la orilla opuesta. Exactamente lo mismo ocurre aquí. Cuando la explosión solar golpea la frontera de la heliosfera desde dentro, la frontera entera vibra como la piel de un tambor. Y esa vibración brutal genera una nueva onda de choque que sale despedida hacia el exterior, hacia el mismísimo océano interestelar. Una inmensa ola de presión que viaja por la oscuridad de la galaxia. Un verdadero tsunami en el mar de las estrellas. La gran sorpresa. El descubrimiento que hizo saltar de las sillas a los astrofísicos ocurrió en la primavera del año 2012 y volvió a repetirse en el año 2013 y el año 2014. La Voyager 1, que ya navegaba en aguas interestelares, lejos de la protección del Sol, llevaba a bordo un instrumento diseñado para medir las ondas en el plasma. Este instrumento funciona casi como un micrófono extremadamente sensible, capaz de captar las vibraciones eléctricas del gas en el espacio. De repente, este instrumento detectó que el plasma a su alrededor estaba oscilando, vibrando, resonando. La nave estaba siendo bañada por una de estas olas gigantes procedentes de una explosión solar que había ocurrido en la Tierra años atrás. Aquel instrumento primitivo, construido con tecnología de los años 70, nos permitió escuchar el sonido del espacio. No un sonido que el oído humano pudiera percibir directamente, pero sí una vibración real, un repique como el de una campana cósmica que había sido golpeada a miles de millones de kilómetros de distancia. La ola pasó sobre la nave a la increíble velocidad de casi 1.000.000 de kilómetros por hora, comprimiendo el gas a su paso y alterando los campos magnéticos del abismo. Descubrir estos tsunamis solares fue una verdadera revelación. Nos enseñó que el espacio interestelar no es un cementerio silencioso ni un estanque inerte. Es un medio fluido, un océano vivo y sensible, capaz de transmitir fuerzas a lo largo de distancias incomprensibles. Y desde un punto de vista más emocional, para nosotros que miramos la historia con la perspectiva que dan los años, este descubrimiento tiene un significado profundamente conmovedor. Nos demuestra que el Sol no olvida a las naves que fabricamos en sus costas. Aunque la Voyager 1 se encuentre en tierras extranjeras, vagando en el dominio frío e implacable de la Vía Láctea, su estrella madre, el Sol que alumbró a los ingenieros que la construyeron, aún es capaz de alcanzarla. Es como el abrazo lejano de un padre que, desde la puerta de su casa, lanza un último grito de aliento a su hijo que se aleja por el camino para no volver jamás. Una palmada en la espalda en forma de vibración magnética, recordándole a la pequeña sonda de acero que, sin importar lo lejos que viaje en la inmensidad de la noche eterna, siempre será una hija de nuestro sistema solar. Queridos amigos, llegamos a un momento de nuestra travesía que toca la fibra más sensible de nuestra humanidad. Pónganse cómodos, porque en este capítulo no vamos a hablar de motores, ni de trayectorias gravitatorias, ni de tormentas de gas en planetas lejanos. Vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar del alma humana, de nuestros recuerdos y de lo que queremos dejar atrás cuando ya no estemos. A medida que nos hacemos mayores, es natural que empecemos a pensar en el legado que dejaremos a nuestros hijos y nietos. Guardamos con cariño álbumes de fotografías antiguas, conservamos relojes que pertenecieron a nuestros padres, o escribimos cartas y recetas de cocina para que nuestra memoria no se pierda en el olvido. Sentimos la necesidad humana, profunda e instintiva, de decir a las generaciones futuras que nosotros estuvimos aquí, que amamos, que reímos, que trabajamos y que nuestra vida tuvo un significado. En el año 1977, los científicos de la Agencia Espacial Estadounidense sintieron exactamente esa misma necesidad, pero a una escala cósmica. Sabían que las sondas Voyager, después de visitar los grandes planetas, se adentrarían en el espacio interestelar y viajarían eternamente por la galaxia. Se dieron cuenta de que estas dos naves iban a sobrevivir a sus creadores, e incluso podrían sobrevivir a nuestro propio planeta.
Las Voyager iban a ser los monumentos más duraderos jamás construidos por el ser humano. Fue entonces cuando el astrónomo Carl Sagan y un equipo de visionarios tomaron una decisión maravillosa. Decidieron que las naves no podían viajar con las manos vacías. Debían llevar un mensaje de la humanidad, un regalo para cualquier civilización lejana que tal vez, dentro de millones de años, pudiera encontrarlas flotando en la inmensa oscuridad. Así nació el disco de oro. Imaginen los viejos discos de vinilo que poníamos en los tocadiscos durante nuestra juventud, aquellos que giraban a 33 o 45 revoluciones por minuto. El mensaje de las Voyager tiene exactamente esa misma forma. Es un disco fonográfico de 30 centímetros de diámetro. Pero por supuesto, no está hecho de plástico. Está fabricado de cobre y bañado en oro puro. La elección de estos materiales no fue un capricho de lujo. Fue una decisión de pura supervivencia. En el espacio no hay oxígeno, no hay humedad, no hay lluvia, ni viento que pueda oxidar o corroer el metal. El oro es un material noble que resiste el paso del tiempo de manera casi milagrosa. Los científicos calculan que este disco y sus delicados surcos permanecerán intactos, legibles y perfectos durante cientos de millones de años, e incluso miles de millones de años. Es una eternidad incomprensible para nosotros. Mucho después de que las pirámides de Egipto se hayan convertido en polvo, mucho después de que nuestros continentes hayan cambiado de forma, el disco de oro seguirá brillando en la noche eterna. Junto al disco, enviaron una aguja para reproducirlo y una cubierta de aluminio que sirve como manual de instrucciones. Esta cubierta es una obra de arte del ingenio humano. Como no podemos saber qué idioma hablaría un ser extraterrestre, las instrucciones no están escritas con letras, sino con dibujos científicos y lenguaje matemático, que es el idioma universal del cosmos. Hay diagramas que explican a qué velocidad debe girar el disco, exactamente a 16 y 2/3 de revoluciones por minuto. Pero lo más fascinante de la cubierta es un dibujo en forma de estrella con muchas puntas. Ese dibujo es un mapa del tesoro. Es un mapa estelar que muestra la ubicación exacta de nuestro Sol en relación con 14 púlsares. Los púlsares son estrellas de neutrones muertas que giran a una velocidad vertiginosa y emiten pulsos de radio rítmicos, como si fueran los faros luminosos que guían a los barcos en nuestras costas. Cada púlsar tiene un ritmo único, como una huella dactilar cósmica. Al colocar este mapa en la cubierta, estamos diciendo a quien lo encuentre exactamente de qué rincón de la inmensa galaxia provino esta pequeña nave. Pero, ¿qué contiene exactamente este disco mágico? ¿Qué decidió enviar la humanidad para representarse a sí misma ante el universo? El equipo de Carl Sagan tuvo la tarea más difícil del mundo. Tenían un espacio muy limitado y debían elegir los sonidos y las imágenes que resumieran la vida de todo un planeta. Comenzaron con los sonidos de la Tierra. Si usted cierra los ojos y escucha el disco, lo primero que oirá será la sinfonía de la naturaleza. El sonido del viento silbando entre los árboles, el estruendo de la lluvia cayendo sobre la tierra húmeda, el retumbar profundo de un trueno en una noche de tormenta. Escuchará el rugido de las olas rompiendo contra las rocas de una playa, un sonido que todos los que vivimos cerca de las costas de España conocemos tan bien y que tanto nos tranquiliza. Luego, el disco nos presenta a nuestros compañeros de viaje en este planeta, el canto melancólico y misterioso de las ballenas jorobadas resonando en las profundidades del océano, el trinar alegre de los pájaros al amanecer, el croar de las ranas en un estanque, el ladrido familiar de un perro y el chirrido de los grillos en una cálida noche de verano. Y después, llegan los sonidos de la humanidad. El equipo seleccionó ruidos que evocan nuestra vida cotidiana, nuestros sentimientos y nuestro progreso. Hay un sonido universal que traspasa cualquier frontera cultural. El llanto de un bebé recién nacido, representando el milagro de la vida y la esperanza del futuro. También incluyeron el sonido rítmico de unos pasos caminando, la risa sincera de una multitud, el latido constante de un corazón humano y el sonido de un beso tierno de una madre a su hijo. También quisieron mostrar que somos una especie trabajadora y constructora.
Por eso, grabaron el golpe metálico de un martillo golpeando un yunque, recordando los viejos oficios de nuestros herreros. El zumbido de un motor de tractor trabajando la tierra, el silbato melancólico de un tren de vapor cruzando el campo, el rugido ensordecedor de un avión a reacción despegando, y finalmente, el trueno estremecedor del lanzamiento del cohete que llevó a las propias naves Voyager hacia las estrellas. Pero el alma de este disco, lo que ocupa la mayor parte de sus finos surcos de cobre y oro, es la música. La música es nuestra verdadera magia, la forma en que los seres humanos expresamos aquello que las palabras no pueden alcanzar. El comité de selección pasó meses debatiendo qué piezas musicales debían viajar a la eternidad. Sabían que la música clásica occidental era sublime, pero querían representar a toda la humanidad, no solo a una parte de ella. Por supuesto, incluyeron a los grandes maestros. En el espacio interestelar suena la precisión matemática y la belleza espiritual de Johann Sebastian Bach, con su concierto de Brandeburgo número 2. Viaja también la inmensa fuerza emocional de la Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven, una melodía que todos reconocemos al instante y que refleja la lucha del ser humano contra su propio destino. También está presente la gracia celestial de Wolfgang Amadeus Mozart y la fuerza primitiva y revolucionaria de Igor Stravinsky. Pero junto a estos gigantes, viaja la riqueza musical de los pueblos del mundo. Hay música tradicional de las antiguas orquestas de la isla de Java, con sus campanas y ritmos complejos. Hay cantos de los pigmeos de África Central, canciones aborígenes de los desiertos de Australia, que son quizás las melodías más antiguas de la Tierra, y el sonido melancólico de una flauta de pan resonando en las altas cumbres de los montes Andes en Perú. Hay música tradicional de Japón, de China, de la India, y también hay lugar para el dolor y la resistencia expresados a través de la trompeta de jazz de Louis Armstrong, y el ritmo rebelde y juvenil de la guitarra de Chuck Berry tocando rock and roll. Cada canción, cada nota grabada en ese disco de oro fue elegida para mostrar que somos una especie creativa, emocional y diversa. Es un concierto que nadie en la Tierra puede escuchar en vivo, pero que está sonando en el silencio del cosmos mientras usted y yo compartimos esta historia. Además de los sonidos y la música, el disco contiene saludos. 55 voces humanas diferentes se asoman al vacío para decir hola. Los lingüistas grabaron saludos en idiomas antiguos que ya nadie habla, como el acadio o el sumerio, honrando a nuestras civilizaciones más primitivas. Y por supuesto, grabaron saludos en los idiomas modernos. Si usted pudiera escuchar la pista en nuestro idioma, el español, escucharía una voz amable y clara diciendo hola y saludos a todos. Otras voces dicen cosas como paz y felicidad a todos los habitantes del universo, o esperamos encontrarles algún día. Es profundamente conmovedor pensar que, en medio de los años 70, una época marcada por la Guerra Fría y el miedo a la destrucción nuclear en la Tierra, el mensaje que decidimos enviar a las estrellas fue un mensaje unánime de paz, de amistad y de buena voluntad. Fue un acto de esperanza suprema por parte de una especie que aún estaba aprendiendo a convivir consigo misma. Pero el disco de oro esconde todavía un último secreto, un milagro tecnológico para la época. Los científicos lograron codificar, dentro de las pistas de audio, 116 fotografías en blanco y negro y en color. Utilizaron una técnica similar a la que usaban las primeras televisiones. Si una inteligencia extraterrestre logra decodificar las frecuencias de sonido en líneas de imagen, verá un álbum de fotos de la familia terrestre. Estas imágenes no muestran guerras, ni explosiones nucleares, ni pobreza. Hubo mucho debate sobre esto. Algunos miembros del comité creían que debíamos mostrar la realidad completa, con nuestros defectos y tragedias, pero Carl Sagan y su equipo decidieron que este disco era como una tarjeta de presentación. Cuando usted se presenta por primera vez a un extraño en la calle, no le cuenta inmediatamente sus peores defectos o sus fracasos, le muestra su mejor sonrisa y sus virtudes. Querían presentar nuestra mejor cara al universo.
Las fotografías muestran esquemas de matemáticas básicas y la estructura de nuestro ADN, demostrando que entendemos la ciencia. Muestran la belleza de nuestros paisajes, las altas montañas con nieve, los vastos desiertos, los océanos azules y los bosques espesos. Muestran la anatomía humana, cómo nacemos, cómo crecemos. Muestran a personas de todas las razas y culturas compartiendo una comida en familia, niños jugando felices en la calle, agricultores trabajando la tierra, atletas corriendo y edificios emblemáticos como la Gran Muralla China o modernos rascacielos. Es un retrato idealizado, sí, pero es el retrato de la humanidad que queremos ser. Llegados a este punto, debemos hacernos una pregunta honesta y dolorosa. ¿Qué probabilidad hay de que alguien, alguna vez, encuentre este disco de oro? Los científicos son muy claros al respecto. La probabilidad es casi igual a 0. El espacio es tan incomprensiblemente vasto, tan colosalmente vacío, que las ondas Voyager son microscópicas en comparación. Es como arrojar un corcho de una botella de vino al océano Atlántico y esperar que alguien lo encuentre, caminando por una playa específica al otro lado del mundo. Las naves no están apuntando a ninguna estrella en particular, simplemente vagarán por la Vía Láctea durante miles de millones de años. Y aunque pasaran cerca de un sistema solar habitado, la civilización tendría que tener la tecnología suficiente para detectar un objeto inerte, frío y sin energía flotando en la oscuridad. Entonces, si sabemos que probablemente nadie jamás encontrará nuestro disco, ¿por qué lo hicimos? ¿Para qué gastar tanto esfuerzo y dinero en un mensaje que caerá en oídos sordos? La respuesta a esa pregunta es la lección más hermosa de toda la misión Voyager. No hicimos el disco de oro para los extraterrestres, lo hicimos para nosotros mismos. El proceso de crear este mensaje nos obligó a detenernos, a mirar a nuestro alrededor y a preguntarnos qué es lo que realmente importa. Nos obligó a destilar la esencia de la humanidad en un mundo dividido por fronteras, banderas, religiones y conflictos políticos. El disco de oro fue un ejercicio de unidad. Nos recordó que, al final del día, todos compartimos el mismo pequeño planeta. Todos nos emocionamos con la música, todos sentimos el mismo amor al escuchar el llanto de nuestro recién nacido, y todos nos maravillamos al escuchar el sonido de la lluvia. El disco de oro es una cápsula del tiempo, una fotografía perfecta de lo que éramos en el año 1977. Muchas de las cosas que van grabadas en ese disco de cobre ya no existen en nuestro mundo. Algunos de los idiomas grabados están a punto de extinguirse. Algunas de las culturas musicales están desapareciendo debido a la modernidad. Pero en el disco están a salvo. Están protegidos por el oro y el vacío del espacio, inmunes a la guerra, inmunes al cambio climático, inmunes a nuestro propio olvido. Nosotros, los que hoy peinamos canas y miramos hacia atrás en nuestra vida, entendemos perfectamente este sentimiento. Sabemos que nuestra presencia en el mundo es temporal. Nuestros cuerpos envejecen y nuestras casas pasarán a otras manos. Pero dejamos nuestro legado en la educación de nuestros hijos, en el amor que dimos, en las buenas obras que hicimos por nuestros vecinos. Ese es nuestro disco de oro personal. Las ondas Voyager viajan ahora en el más absoluto silencio, alejándose a decenas de miles de kilómetros por hora. Sus baterías nucleares se están agotando. Dentro de muy pocos años, los instrumentos se congelarán y las naves perderán para siempre la capacidad de comunicarse con la Tierra. Se convertirán en barcos fantasma navegando por el océano interestelar. Pero el disco de oro seguirá ahí, atornillado firmemente al costado metálico de la nave, brillando en la más profunda de las noches. Será un testimonio silencioso, una prueba física innegable de que, en un rincón apartado de una galaxia común y corriente, hubo una vez un pequeño planeta azul lleno de vida. Un planeta donde una especie joven, curiosa y valiente construyó máquinas voladoras, hizo música hermosa y tuvo la audacia de mirar hacia las estrellas y enviar un saludo lleno de esperanza. El valor del disco de oro
no reside en ser encontrado. Su verdadero triunfo es que existe. Es la declaración suprema de que estuvimos aquí, de que nuestra vida no fue en vano y de que el espíritu humano, con sus luces y sus sombras, es digno de ser preservado para la eternidad. Queridos amigos, este ha sido el relato del mensaje más romántico que jamás hemos enviado. En nuestro próximo y último capítulo, volveremos a poner los pies en la tierra y hablaremos de cómo viven hoy en día estas naves y cómo será su melancólico adiós. Les ruego que no se lo pierdan. Queridos amigos, hemos llegado al tramo final de nuestro gran viaje. Pónganse cómodos una última vez. Sírvanse esa última copa de vino o ese café compartido, porque lo que vamos a relatar ahora es el final de una era. Es el adiós a dos viejos amigos que, aunque nunca hemos tocado con nuestras manos, han formado parte de nuestra vida y de nuestra imaginación desde hace casi 50 años. A menudo, cuando pensamos en la exploración del espacio, nuestra mente vuela inmediatamente a lugares lejanos como Florida o California, en los Estados Unidos. Pero hoy, quiero que volvamos nuestra mirada hacia nuestra propia tierra. Quiero que miremos hacia las afueras de Madrid, hacia un rincón tranquilo y hermoso llamado Robledo de Chabela. Allí, entre colinas y cielos despejados, se levantan unas estructuras que parecen sacadas de un sueño, unas antenas gigantescas que son nuestro orgullo nacional y nuestra conexión directa con el universo profundo. Ustedes deben saber que, sin España, la misión Voyager estaría ciega y sorda. Desde el principio, la estación de seguimiento de Robledo de Chabela ha sido una de las 3 únicas puertas en todo el mundo, capaces de hablar con las naves cuando se encuentran en lo más profundo de la noche. Mientras nosotros dormimos o mientras disfrutamos de una tarde en la plaza, los ingenieros españoles en esas instalaciones están en silencio, con los oídos electrónicos bien abiertos, esperando captar un susurro casi imperceptible que viene desde el otro lado del sistema solar. Es conmovedor pensarlo. Ese mensaje que ha viajado durante más de 22 horas por el vacío, cruzando miles de millones de kilómetros, finalmente aterriza aquí, en suelo español. El aire de Madrid es el primero en recibir las noticias de las estrellas. Ese plato metálico inmenso de 70 metros de diámetro es el que recoge esa señal tan débil, tan sumamente frágil, que es 1 trillón de veces más pequeña que la energía de un reloj de pulsera. Y allí, en Robledo de Chabela, logramos darle sentido. Logramos entender que nuestras naves siguen vivas. Pero, amigos míos, debo ser sincero con ustedes, tal como se habla entre personas que han visto pasar muchos inviernos. Nuestras queridas Voyager están muriendo. No es una muerte súbita ni violenta, sino un apagamiento lento, digno y melancólico, muy parecido al ciclo natural de la vida que todos conocemos. El problema, como ocurre tantas veces, es la energía. Recuerden que estas naves no tienen placas solares. Están demasiado lejos de nuestro Sol para recibir su calor. Su corazón es una pequeña batería de plutonio que ha estado latiendo sin descanso desde 1977. Pero el plutonio, por leyes de la naturaleza, se desgasta, se consume. Cada año que pasa, las naves pierden unos 4 vatios de potencia. 4 vatios parecen poca cosa. Es apenas lo que consume una pequeña bombilla de Navidad. Pero para la Voyager, cada vatio es la diferencia entre la vida y el silencio. En este año 2026, la situación ha llegado a un punto crítico. Los ingenieros en la Tierra, incluidos nuestros expertos en Madrid, tienen que tomar decisiones que rompen el corazón. Tienen que decidir qué partes de la nave sacrificar para mantener encendida la radio un poco más de tiempo. Han tenido que ir apagando, uno a uno, los instrumentos científicos. Primero fueron las cámaras, que se quedaron ciegas hace ya décadas. Después, fueron apagando los calentadores internos. Imaginen el frío que hace allí fuera. Hablamos de temperaturas de cientos de grados bajo cero. Sin calefacción, los circuitos de la nave se están congelando. Hace poco, los ingenieros apagaron el calentador de uno de los sensores de partículas. Esperaban que el instrumento muriera de inmediato,
Pero para sorpresa de todos, esa tecnología robusta de los años 70 siguió funcionando en el frío más absoluto. Es una prueba de que las cosas antes se hacían para durar, con un aguante que ya no se ve en los aparatos modernos. Hoy en día, a la Voyager 1 apenas le quedan unos 240 vatios de energía disponible. Eso es casi el límite mínimo para que la antena pueda seguir apuntando hacia nosotros. Los ingenieros han tenido que recurrir a maniobras desesperadas, como encender motores que no se habían usado en décadas para corregir la posición de la nave. Y cada vez que envían una orden desde Robledo de Chavela, esperan casi 2 días con el corazón en un puño para saber si la nave ha respondido. El final es inevitable y está muy cerca. Los científicos calculan que, para el año 2030, o quizás un par de años después, ya no habrá energía suficiente para alimentar ni un solo instrumento. No habrá electricidad para mover la antena. No habrá fuerza para enviar ni un solo bit de información. En ese momento, las Voyager se quedarán en silencio para siempre. Dejaremos de escucharlas. Las antenas de Madrid apuntarán hacia ese mismo punto en el cielo, pero no recibirán nada más que el ruido estático de las estrellas de fondo. Será un momento de gran tristeza, como cuando un viejo amigo deja de escribirnos cartas y aceptamos que ya no volveremos a saber de él. Pero quiero que piensen en algo importante. El hecho de que dejen de hablar no significa que dejen de existir. Las Voyager seguirán allí fuera. No hay aire en el espacio que las frene, ni óxido que las destruzca. Seguirán viajando a 60.000 kilómetros por hora por el océano interestelar. Se convertirán en barcos fantasma, en monumentos eternos a nuestra curiosidad. Dentro de 40.000 años, la Voyager 1 pasará cerca de una estrella llamada Gliese 445. Pero cerca en el espacio significa a una distancia de 1 año luz y medio. Nunca llegará a tocar otra estrella, simplemente seguirá pasando, como un navegante solitario en una noche sin luna. Llevará consigo el disco de oro, con nuestras canciones, nuestras risas y nuestros saludos en español, flotando en el vacío por los siglos de los siglos. A veces, cuando miren al cielo nocturno desde el campo o desde su balcón, piensen en esas 2 pequeñas naves. Piensen que, en este mismo instante, mientras nosotros respiramos el aire de nuestra tierra, ellas están allí, en la frontera de lo desconocido, haciendo un esfuerzo sobrehumano para enviarnos su último susurro. Las Voyager son el testamento de lo que nuestra generación fue capaz de lograr. Fuimos capaces de soñar en grande, de construir máquinas que sobrevivieran a su propio tiempo y de enviar un mensaje de paz a un universo que todavía no conocemos. Cuando el silencio finalmente llegue, no debemos sentir derrota, sino un inmenso orgullo. El orgullo de saber que, gracias a esos ingenieros que usaban reglas de cálculo y a esas antenas que vigilan desde Madrid, la humanidad ha dejado su huella para siempre en la eternidad. Su viaje ha sido el nuestro. Su vejez es un reflejo de la nuestra, llena de dignidad y de historias que contar. Y aunque pronto se fundan con la oscuridad, la luz de sus descubrimientos seguirá iluminando nuestros libros y nuestras mentes mientras existamos. Gracias, viejas amigas, por habernos llevado tan lejos. Buen viaje hacia la noche eterna. Nosotros, desde aquí abajo, nunca las olvidaremos. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este viaje. Es un momento para respirar hondo y mirar con otros ojos la inmensidad de la noche. A lo largo de este relato, hemos visto que las ondas Von Dagger no son solo metal y cables. Son, en realidad, el testimonio vivo de lo que nuestra generación fue capaz de imaginar cuando el mundo parecía más pequeño. Son la prueba de que, con paciencia y con ingenio, pudimos enviar un pedacito de nuestra alma más allá de las fronteras conocidas. Pronto, cuando llegue el año 2030, sus radios se apagarán para siempre. Pero no sientan tristeza. Aunque queden en silencio, estas naves seguirán navegando por el gran océano de la galaxia durante miles de millones de años.
Mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido, el disco de oro seguirá allí. Nuestras canciones, nuestras risas y nuestros saludos seguirán viajando hacia mundos que hoy ni siquiera podemos soñar. Es un legado que nos sobrevivirá a todos. Ahora, antes de despedirnos, me gustaría preguntarles a ustedes, después de todo lo que hemos compartido hoy, ¿qué han aprendido sobre este viaje? ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de estos dos valientes exploradores? Me encantaría que compartieran conmigo en los comentarios un solo detalle que les haya parecido fascinante. Quizás la resistencia de sus ordenadores antiguos, o tal vez la soledad de ese pálido punto azul que es nuestro hogar. Estaré muy atento para leer sus reflexiones. Si esta historia les ha emocionado, les pido que la compartan con sus amigos y con sus seres queridos. No dejen que estas hazañas caigan en el olvido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Su apoyo es lo que nos permite seguir contando estas historias con la pausa y el respeto que se merecen. Les agradezco de todo corazón que me hayan acompañado. Ha sido un honor compartir este tiempo con todos ustedes. Cuídense mucho. Que tengan una noche llena de paz y de estrellas. Hasta la próxima.